Buenas noches a todos. Bueno, hoy quiero hacer un vídeo que es el vídeo que está básicamente en la actualidad a día de hoy, que es esta noticia que ha salido sobre una supuesta agresión de un muchacho en el barrio de Malasaña, en Madrid, donde 8 encapuchados le cogieron, ¿no? Se metieron en el portal de su casa, le acorralaron y le tatuaron con un cúter una cruz invertida y la palabra en el muslo. Creo que no lo puedo decir por los filtros de YouTube. A raíz de esta denuncia, pues se montó todo lo que es un espectáculo mediático y un espectáculo en las redes sociales, donde evidentemente se denunciaba y se rechazaba estas agresiones homófobas que por lo visto ha estado habiendo a lo largo de bastante tiempo. Evidentemente, pues sí, ha habido bastantes agresiones homófobas, pero entraremos a hablar de ese tema un poco más adelante. Bien, un poco el tema que quiero centrarme es primero en el tema de los medios de comunicación y segundo en si realmente estamos viendo un incremento de agresiones homófobas o agresiones o delitos de odio en España. Hay múltiples categorías de delitos de odio, no me voy a centrar en todos, pero vamos a centrarnos únicamente en el tema que nos atañe, que es esta agresión homófoba. Pues bien, ya de primeras, cuando salió la noticia, lo que pasa es que vivimos en una situación en la que cualquiera se atreve a poner en duda nada, enseguida te hacen un escrache. 8 encapuchados a las 5 de la tarde en el centro de Madrid ya me sonaba un poquito raro. Pero bueno, oye, puede ser que hay mucho loco suelto, puede ser que haya 8 encapuchados a la caza de personas LGTBI por Madrid. Podría ser. Plot twist. La agresión homófoba de Malasaña fue un invento. El denunciante de la supuesta agresión homófoba en Madrid confiesa que las lesiones fueron consentidas. El joven que había denunciado que un grupo de 8 encapuchados le había grabado la palabra en una nalga ha admitido ahora ante la policía que no se trató de un ataque. No voy a entrar en detalles respecto a la noticia. Si queréis buscarla, está por todas partes. Todo el mundo está hablando de él y de su vida privada. A mí, honestamente, es que me da igual la vida privada de este muchacho. Por lo único que más o menos he podido entender es que la denuncia vino porque no quería que su novio se enterase de que estaba manteniendo relaciones con otros hombres. Más o menos hasta ahí llega. ¿Qué es lo que pasó después de esto? Pues que básicamente en Twitter se viralizó el hashtag el bulo del culo. A mí me hizo mucha gracia el hashtag. Y bueno, evidentemente pues los medios de comunicación todo saltó como las espumas. Además es que fue como todo en tiempo real. O sea, a lo largo de 3 días se ha estado buscando a estos 3 encapuchados y de repente se demuestra que no, que la denuncia es falsa y los medios evidentemente van a seguir haciendo caja. La noticia salta como la espuma, todos los medios. Sin embargo, en Twitter nos encontramos con otra contrarrespuesta, que yo he cogido aquí un ejemplo, que es: aún quedan 748 denuncias reales por homofobia en España. Muy bien, vamos a dejar una cosa clara. Efectivamente, que haya existido o que se haya dado el caso de una denuncia falsa no quiere decir que nos tengamos que despreocupar de los casos reales que sí existen de agresiones a personas LGTBI, a personas por razón de género, a personas por razón de raza, de religión, etc. Sí existen los delitos de odio, no vamos a negar que existan los delitos de odio, pero vamos a hablar un poco de este tema. Aún quedan 748 denuncias reales por homofobia en España. Y os preguntaréis, o sea, ¿realmente os preguntáis si quedan 748 denuncias? O sea, ¿ha habido a lo largo de este año 748 denuncias por homofobia? No, es falso. Bueno, el dato en sí no es falso, el dato está manipulado, ¿vale? Los delitos de odio en España en aumento desde que hay registros suman ya 748 en lo que va de año. Fuente 20 minutos. Como he dicho,
el dato en cuestión está manipulado porque han cogido el número de 748 como si fuese solamente de LGTBI, ¿no? de agresiones por razón de orientación sexual. Cuando los delitos de odio no son única y exclusivamente aquellos hacia el colectivo LGTBI, sino que hay múltiples categorías que luego las veremos. Entre ellas, para hacer un pequeño avance, razón por religión, por raza, aporofobia, antigitanismo. Hay varias categorías que las vamos a ver. Entonces, en este artículo de 20 minutos nos encontramos con el mayor porcentaje de los hechos registrados se concentró en los ámbitos de racismo, xenofobia e ideología. Estos son dos categorías distintas, ¿vale? O sea, racismo y xenofobia e ideología son dos categorías separadas que las han unido en una. ¿Por qué? No me preguntéis, no tengo ni idea. Seguido del ámbito de orientación e identidad sexual, que es un 19,8%. O sea, dentro de los delitos de odio, las agresiones hacia el colectivo LGTBI representan un 19,8%. Y aquí es cuando yo hago un poco el plot twist, ¿no? de ese número de 748. El 19,8% de 748 es 148. Número que es inferior al del 2020, que se saldó con 277 agresiones homófobas denunciadas. Y vamos a hablar más de las cifras globales, porque esto también es muy dado de los medios de comunicación, y por esto quería centrarme en el tema un poco de los medios de comunicación y cómo cogen los datos, nos meten lo que les da la gana, nos cuentan la parte, los datos que nos dan son reales, pero no están completos, son incompletos. Entonces no nos podemos hacer realmente una idea amplia de qué es lo que está pasando si no nos dan los datos completos, ¿vale? Respecto al último año disponible, en 2020, los ámbitos de delito de odio contra las personas con discapacidad, estos son los que han aumentado, ¿vale? Estos son los que han aumentado. Han aumentado los delitos de odio contra las personas con discapacidad, un 69%, discriminación por razón de enfermedad, 62%, por razón de sexo o género, 43%, y antigitanismo, un 57,1%. Sufrieron un incremento, aquí lo ponía. Mientras que los ámbitos que disminuyeron fueron los de ideología, un menos 45,3%, racismo y xenofobia, menos 5,8%, y contra la orientación sexual e identidad de género, que es un 0,4%, y antisemitismo, un 40% menos. ¿Vale? Y diréis, jolín, hostias, un 69%, ahora hay grupos de encapuchados que van por ahí a buscar a personas con discapacidad, a pegarles o a robarles, yo qué sé, el sonotone a una persona con discapacidad auditiva. O sea, no está pasando eso. Aquí tenemos los datos oficiales, y es cuando he dicho los datos están incompletos. A ti te dicen que ha subido un 69% y dices, madre del amor hermoso. Ahora, ha subido un 69%, que no es para desdeñar que haya subido, pero vamos a ser objetivos con los datos. 26 casos en 2019 a personas... A ver, que se me ha ido. 26 casos frente a 44 casos en 2020. Evidentemente ha subido un 69%, pero es que pasar de 0 a 1 es una subida del 100%. O sea, hay que ver los datos al completo, si no, no nos valen de nada, para hacernos una idea real. ¿Qué más había subido? Discriminación por sexo, de 69 a 99. Discriminación generacional, un 11%, de 9 a 10. Por razón de enfermedad, un 62%, que ha subido de 8 a 13. Y antigitanismo, un 57%, de 14 a 22. ¿Vale? Y estos datos son oficiales obtenidos del Ministerio de Interior. Toda la documentación, todas las páginas que he consultado, las voy a adjuntar en la descripción del vídeo para que las podáis consultar vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿han aumentado realmente los delitos homófobos en España? Que es un poco el tema que yo quería comentar. Pues... esta es de una página que se llama, esperad un momento que os lo busco, estadísticasdecriminalidad.ss.mir. Es una página de estadísticas, ¿vale? Que podéis consultarla, jugar con ella. Os la adjuntaré también en la descripción del vídeo. Y lo que vemos aquí es que en 2014 hubo... cerca, yo creo que es por encima, tengo los datos, si me dais un segundo. En 2014
2014 teníamos 513, ¿vale? 513 agresiones a colectivo LGTBI. Teníamos 513 agresiones al colectivo LGTBI, o sea, lo que es denuncias, y vemos que en 2015 baja a por debajo de 200. Luego hay un ligero ascenso, ¿no? Vemos aquí como un pequeño ascenso, otra bajada, otro pequeño ascenso, otra bajada. Al final, si nos fijamos, se mantiene una franja de una cierta estabilidad con variaciones muy mínimas entre unos y otros. Como he dicho, no es una cuestión de negar que existen las agresiones al colectivo homosexual, pero no construir o magnificar un problema que, si bien existe, si bien hay que abordarlo, si bien hay que ejecutar, que ya existe una legislación, ya existen leyes que castigan este tipo de delitos, hay que animar a denunciar. Hay que realmente acabar con los agresores. Cualquier tipo de agresor agreda a quien agreda. Pero no tenemos que magnificar un problema que, si vemos, está en la franja de los 200, entre los 200 y los 300 al año. O sea, somos 47 millones de personas. No es muy probable que salgas a la calle y te pase algo. O sea, la realidad es esa. O sea, vivimos en un país bastante seguro, vivimos en un país tranquilo, y no hay que tener miedo de salir a la calle. Pero bueno, seguiremos con ese aspecto. Entonces, ¿han aumentado realmente los delitos homófobos? Pues como veis, se mantiene una tendencia más o menos estable. Estos son la evolución de los delitos de odio en España del año 2013 al 2020. De los datos están recogidos del Ministerio de Interior. Os adjuntaré toda esta información para que la podáis consultar. Y yo he cogido 3 categorías, ¿vale? Porque son más. O sea, tened en cuenta que esto es un poco lo que os comentaba antes. Y os voy a explicar una cosa que es interesante. Nosotros tenemos ahora mismo recogido del año 2013 al año 2020. Las categorías que yo he recogido son el total, ¿no? Que lo vemos aquí con esta línea amarilla. He recogido ideología porque me ha parecido muy interesante, y he recogido orientación sexual, ¿vale? ¿Por qué he cogido ideología? Pues básicamente porque, si os fijáis, en el año 2013 y en el año 2014 esta categoría no existe, ¿vale? En el año 2013 y 2014 las categorías originales son antisemita, aporofobia, creencias religiosas, discapacidad, orientación sexual y racismo. En el año 2014 son las mismas. En el año 2015 se introdujeron 2 nuevas categorías, que son la discriminación por sexo y género y contra la ideología, que eso creo que ya lo he dicho. Y estas 2 categorías nuevas suman 332, 332, ¿vale? Con lo cual vemos que, si bien en 2015 ha habido un descenso de los delitos contra el colectivo LGTBI, aún así tenemos una ligera tendencia ascendente de la curva total, ¿no? De la curva total. Pero ¿qué pasa? Que si restásemos estos delitos, estas categorías nuevas que se han incorporado, nos quedarían 996, con lo cual esta curva bajaría, ¿vale? Luego, en el año, para seguir un poco, en el año 2018 aparecen otras 2 nuevas categorías. En el año 2018, que está justo aquí, aparecen otras 2 nuevas categorías, que son discriminación generacional y discriminación por enfermedad. Y en el año 2019 ya aparece la categoría de antigitanismo, ¿vale? Aún así, sí vemos que, como explicaba antes, tenemos lo que es esta curva que primero sube hasta los 500 y algo, luego baja y se mantiene alrededor de 200, entre los 200 y los 300, de manera más o menos estable a lo largo de todo este tiempo. Por ideología, la cosa va un poco más a su bola. No sé cómo juegan lo del tema de ideología, o sea, es que puede ser cualquier cosa. Pero si vemos que la curva total tiene una cierta tendencia hacia el ascenso, si veis los datos es mayormente porque los delitos racistas sí que tienen un mayor peso en esta curva que los delitos contra la orientación sexual, ¿vale? Y entonces, aún así, seguimos viendo
que nos mantenemos dentro de unos márgenes que, si bien no estoy diciendo que sean óptimos, porque lo óptimo sería que no hubiese, evidentemente siempre tenemos que buscar lo óptimo, y lo óptimo evidentemente va a ser siempre la tendencia al cero, la tendencia a que no haya delitos de odio, la tendencia a que no haya agresiones a homosexuales, la tendencia a que no haya agresiones racistas. Eso es lo óptimo, pero eso es utópico. O sea, yo lo siento mucho por reventaros la burbuja, pero pensar que nunca va a haber imbéciles es completamente utópico. Tenemos que aceptar, porque si no nos vamos a volver locos, que va a haber un cierto margen de imbéciles con el que vamos a tener que convivir y a los que tenemos que castigar cuando hagan fechorías, que lamentablemente no podemos eliminarlos, podemos intentar minimizar todo esto, podemos incluso llegar a unos valores más bajos que los que tenemos ahora, pero estamos entre 1200 y 1600. O sea, estamos hablando, un momentito, esto se me ha colado, estamos hablando de unos márgenes dentro de una población de 47 millones de personas muy aceptables. O sea, no es un drama preocupante. O sea, hay que preocuparse, hay que enfocarlo, es un problema, hay que atajarlo, hay que intentar que no vaya más, evidentemente, sobre todo si observamos una clara tendencia ascendente. Pero no estamos en unos valores que nos tengamos que alarmar y pensar que es la hecatombe, que están linchando a personas homosexuales por las esquinas. No es el caso. Entonces, a raíz de todo este lío, ¿no? A raíz de todo el lío con la denuncia del muchacho y tal, se ha montado evidentemente se ha atacado a Vox, ¿no? Y es que la extrema derecha, y es que los discursos de odio y tal. Y también quería hablar un poco de ese tema porque sinceramente me parece absurdo lo que se está diciendo. Que dentro de Vox hay cafres, eso es innegable. O sea, hay algún imbécil, porque ya he dicho que siempre tiene que haber algún imbécil, ¿sabes? Pero no es la presencia de Vox no está marcando que un aumento de las agresiones. Y lo voy a demostrar con una curva, ¿vale? Vamos a tener esta curva, lo que yo contrasto es la curva de homofobia y la curva de crecimiento de Vox. Tengamos en cuenta que Vox se funda en 2013, pero los datos que he cogido, ¿vale? Los datos que se ven en la curva de Vox, que es la roja, son simbólicos, porque es que si no se me iba completamente la gráfica. Y básicamente lo que estoy cogiendo son los números de votantes en los comicios que ha habido donde ha participado. Estoy cogiendo el número de votos, con lo cual probablemente este tramo de aquí hubo un ligero descenso, probablemente este tramo sería de intención de voto sería un poco más ascendente, pero no he encontrado esos datos, ¿vale? Entonces tengo que tirar un poco con los datos de los comicios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en 2015, que es cuando Vox empieza a subir un poquito, lo que tenemos es todo lo contrario, es una bajada. Y se mantiene, todo esto se mantiene. Y aquí en 2018, que es cuando Vox sube, ¿no? En 2018-2019 Vox ya, digamos que sufre una escalación bastante notable. Estos fueron los últimos comicios, donde sacó 3 millones de votos aproximadamente, si mal no recuerdo. La curva la mantengo porque no ha habido nuevos comicios, pero sin embargo vemos que la curva de homofobia se mantiene. O sea, no se puede vincular a Vox con un supuesto crecimiento de agresiones homosexuales que no está habiendo. Estamos viendo los datos, estamos viendo las gráficas. O sea, estamos viendo aquí claramente que no hay un crecimiento de las agresiones homosexuales. Esto es una curva de tendencia estable. Esto no es una curva de tendencia ascendente. O sea, esto es una buena noticia, que sería mejor que bajase más, evidentemente, pero que se mantenga en una tendencia de estabilidad es una cosa buena, que tenemos que alegrarnos de que no esté yendo a más, de que no haya más problemas, de que nos mantengamos en ese balance, ¿no? En esa tendencia estable, con puntos donde desciende un poquito, algún punto descendente, porque eso es muy positivo. Eso quiere decir que estamos avanzando en la dirección correcta. Quiere decir que estamos haciendo lo correcto para que esto vaya cada vez a menos. Bueno, como he dicho, comparamos la evolución
los datos son simbólicos y, a ver, volviendo al tema de Vox, si Vox tiene un delito de odio, ¿me queréis explicar este mensaje? O sea, un delito, perdona, si Vox tiene un discurso de odio, explicadme este mensaje. O sea, me llena de rabia la brutal agresión homófoba que ayer sufrió un joven en el portal de su casa en Madrid. Todo mi cariño para la víctima de tan repugnante ataque y mi asco para los agresores. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y se pudran en la cárcel. Vox ha mantenido a lo largo de todo el tiempo un discurso muy radical en contra de cualquier tipo de agresión, venga de donde venga. El problema es que la cuestión es que Vox no hace distinción, Vox no hace, o sea, si hay una agresión de un hombre a una mujer, la condena igual que si es de una mujer a un hombre. O sea, Vox no pierde votos por esto, porque el votante de Vox no es el monstruo que la gente se piensa que es. O sea, no. La mayoría de esa gente, primero, son gente del PP, desencantada con el PP. Y evidentemente, vuelvo a repetirlo, que hay algún cafre, evidentemente. Siempre hay algún imbécil. Ahí tenemos entre 200 y 300 casos de agresiones a personas LGTBI. Pues evidentemente tenemos aproximadamente un grupo de 200, 300 cafres en España. Y algunos votarán a Vox. Pero Vox no pierde votos por esto. Y Vox condena la violencia. O sea, no puede existir, o sea, es incongruente un discurso a favor de, o digamos, no a favor de agredir a los homosexuales o radicalmente en contra del colectivo LGTBI y una condena por una agresión homosexual. Perdería votos y los políticos quieren votos, los políticos buscan ganar votos. O sea, no tiene sentido. O sea, yo no digo que tengáis que estar de acuerdo con ellos, pero que no son ni de lejos el monstruo fascista que se les está pintando. O sea, son una derecha de línea más dura que lo que es el PP, que la verdad es que el PP ahora mismo tiende a la socialdemocracia, porque tiende a la socialdemocracia, pero que no es el monstruo que se les está dibujando en las redes. Vox siempre condena este tipo de maldades. Y respecto a este tema, luego ya llegué un poco a una conclusión analizando los datos, y es, ¿realmente están subiendo las agresiones tal y como nos mostraba la gráfica que os he mostrado antes? ¿Por qué me pregunté yo esto? Porque cuando yo estuve analizando los datos desglosados a lo largo de los diferentes años, desde el 2013 hasta el 2020, observé que... acordaros que os mencioné que en el 2015 se añadieron 2 nuevas categorías que sumaron más agresiones al cómputo total. Y que estos eran los delitos por ideología y los delitos por razón de sexo o género. Entonces yo me pregunté si nos quedamos solamente con las 6 categorías originales, ¿qué tipo de curva obtendríamos? Entonces hice un cálculo, ¿no? Hice un cálculo, lo trasladé a una gráfica y este es el resultado, ¿vale? La curva azul es la curva original, donde vemos en 2015 cuando se introducen estas nuevas categorías, ¿no? Que sube, no se nota muy bien, pero sí tiene un ligero ascenso frente a lo que había antes. Aquí tiene un ligero descenso. Luego en 2018 es cuando se introdujo una nueva categoría y en 2019 se introdujo otra categoría. Hay una discrepancia con los datos en 2018-2019, los podréis ver vosotros en los propios informes. Por eso se mantiene aquí en una recta, pero esto no están bien copiados los datos, ¿vale? Pero como no sabía exactamente cuáles eran los datos correctos, me quedé un poco con lo que se había escrito en los informes y ya está, pero no están bien copiados los datos de estos 2 años. Pero bueno, lo que vemos es esto, más esta curva, esta tendencia al descenso del 2019 al 2020. Y sin embargo, cuando solamente nos quedamos con las 6 categorías originales, descartando todas las nuevas categorías, en 2015 vemos que hay una brusca caída, pero es que la tendencia generalizada es al descenso. O sea, toda la tendencia de toda la curva con las 6 categorías originales es hacia el descenso. ¿Quiere decir esto que no se deberían añadir nuevas categorías? Ni muchísimo menos estoy diciendo eso. Es bueno incorporar nuevas categorías, es bueno ir ampliando en conocimientos,
Pero evidentemente lo que tenemos que pensar cuando analizamos todos estos datos es que la categoría de delitos por ideología ya existía. O sea, la categoría no, los delitos por ideología ya existían en 2013 y 2014, pero no estaban reflejados. Los delitos por cuestión de razón de sexo o género existían, pero no estaban reflejados. Los delitos por gerontofobia, los delitos por discriminación por edad, los delitos por discriminación por gitanofobia, a lo mejor no estaban reflejados. A lo mejor estaban dentro de los de por racismo, pero no lo sé, ¿vale? No lo puedo confirmar. Entonces, ya existían. Quiere decir que esto probablemente sería mucho más, si hubiésemos tenido estas categorías, sería una curva más acusada, y al fin la curva real al final se equipararía más a esta, ¿vale? Si hubiésemos tenido todos esos delitos, no tendríamos estas 2015 que sube, en 2018 que vuelve a subir, en 2019 tenemos la gitanofobia y bueno, antigitanismo, no sé, se llama antigitanismo, pero bueno. Entonces, probablemente si hubiesen existido esos delitos, lo que tendríamos ahora es todo lo contrario. Tendríamos una curva parecida a esta curva, una curva en sentido descendente. ¿Y esto qué son? Buenas noticias. Estos son buenas noticias. Por esto quiere decir que las políticas, la educación, está funcionando, ¿vale? Y es un poco el mensaje que yo quiero lanzar con este análisis, es que estamos muy bien. No estamos perfectos, pero estamos muy bien. Y no tenemos que montar un drama ni magnificar un problema que, si bien es grave, porque es muy difícil, ¿vale? O sea, ha habido casos como el de Samuel. No es un problema, digamos, sin desmerecer, evidentemente, el respeto al muchacho, ¿no? que perdió la vida. Los datos que estamos viendo nos muestran una mejora. Nos muestran una tendencia hacia la mejora y que, joder, que Samuel tuvo muy mala suerte. Que tuvo muy mala suerte, que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. O sea, podría haber estado en otro lugar y no le habría pasado nada. Entonces, la probabilidad, siendo 47 millones de personas, de que te pase algo es relativamente baja. Volviendo al tema, a mí me parece muy interesante, ¿no? Esto, ver cómo la curva realmente tenía un sentido descendente. Y luego pasamos a otras noticias, ¿no? Que me han parecido también de interés, entonces quería comentarlas. Solo 4 comunidades autónomas prohíben las terapias para curar la homosexualidad. Y de estas comunidades autónomas, que no son todas las que vienen reflejadas aquí, esto está en una noticia que tengo por aquí, son Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Aragón. Son las 4 comunidades autónomas que prohíben expresamente y bajo sanción las terapias para curar la homosexualidad. Es un artículo del diario.es que os dejaré enlazado en la descripción del vídeo, porque no hay mucho más allá de eso. Es interesante, pero no creo que haya que comentar mucho. O sea, lo que quiero decir es que mostrando este tipo de noticias es que también hay mecanismos, digamos, o sea, sobre todo me ha llamado la atención el tema de la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid, que es como horror, la derecha gobierna aquí. Bueno, pues es una de las comunidades autónomas, de las 4 comunidades autónomas, que prohíbe expresamente y bajo sanción las terapias de conversión de homosexuales. Y esto se me ha ido, vale. Las terapias de conversión de homosexuales. Lo quería mostrar un poco como contraste, porque este va a ser un poco el centro del argumento que voy a lanzar, ¿vale? Luego, la evolución de los derechos del colectivo LGTBI en España. Esto esto lo obtuve, un momentito. This is the Real Spain. Una página que se llama This is the Real Spain. ¿Vale? Pero los datos, me fijé que la bibliografía está contrastada. Son muy interesantes, ¿no? Esta gráfica me ha parecido súper interesante. Donde el régimen de Franco aprueba en 1970 la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que persigue a las personas LGTBI, y se funda clandestinamente el movimiento español de liberación homosexual. En 1971, redada policial en el pasaje Begoña en Torremolinos, Oasis LGTBI en los años 60 y 70, el Stonewall español. En el 75, tras la muerte de Franco, se funda el Front d'Alliberament Gay de Cataluña,
heredero del Frente del Movimiento Español de Liberación Homosexual. En el 77 tenemos la primera marcha a favor de los derechos LGTBI en España. En las Ramblas en Barcelona. En el 78 el gobierno de Suárez retira la homosexualidad de la ley de peligrosidad. El Frente de Liberación es legalizado en el 79 y comienzan a surgir asociaciones LGTBI en toda España. En el 83 se elimina la homosexualidad del delito de escándalo público. En el 95 la ley de peligrosidad es derogada completamente. En el 98 las comunidades autónomas empiezan a regularizar las parejas de hecho homosexuales. Esto estamos hablando en el 98 ya, ¿vale? Gobierno de Aznar. Y en 2005 España se convierte en el tercer país del mundo, gobierno de Zapatero, en aprobar el matrimonio homosexual y el primero en adopción en igualdad de condiciones. ¿Vale? Esta es la evolución un poco cronológica de los derechos del colectivo LGTBI en España, desde ser considerados básicamente criminales a poder casarse, poder adoptar. Y aquí tenemos motivos por los que sentirnos orgullosos. O sea, y aquí es a donde quería llegar yo. Los motivos para sentirnos orgullosos. O sea, si me decís que esto no es para sentirnos orgullosos, yo no sé qué deciros. ¿Vale? La opinión de los españoles, el 91% de las personas LGTBI deben tener los mismos derechos que los heterosexuales. El 86% de la población considera que el matrimonio igualitario debe estar permitido en toda la Unión Europea. El 83% de las personas transgénero deben poder adaptar su documentación a su identidad. Que todavía quedan un 15% de imbéciles. No quita que no estemos en estas pedazos de cifras. Que son un 15% de imbéciles. Que sí, que van a ir a menos, tranquilos. O sea, estábamos avanzando en la dirección correcta. Y somos uno de los países más abiertos del mundo. Somos uno de los países, según algunas, de los primeros países en aceptación del colectivo LGTBI. Y según algunos rankings, incluso el primero. O sea, y no solamente LGTBI, sino uno de los países más seguros para las mujeres. Vivimos en un país seguro, tolerante, abierto. O sea, es para sentirse orgulloso de esto. Y nos la pasamos llorando y montando un drama. Y cada vez que sale un caso, que sale porque no deja de ser la excepción que confirma la regla, nos da la impresión de que estamos en el Cuarto Reich. O sea, estamos tremendamente bien. Y quiero mostraros otra cosa más. Estos datos son de la Unión Europea, estos son datos del Eurobarómetro de Discriminación de 2019. Mirad dónde estamos nosotros. O sea, estamos aquí, estamos por delante del Reino Unido, de Dinamarca, de Alemania. O sea, mirad todo lo que tenemos detrás, mirad dónde estamos nosotros. ¿Es para estar orgullosos o no es para estar orgullosos de dónde estamos? Y mirad qué percepción tenemos de nosotros mismos. ¿Y de quién es culpa esto? ¿Por qué tenemos... A ver... Esto. ¿Por qué tenemos estos datos? ¿Por qué tenemos esta tolerancia? ¿Por qué tenemos esta aceptación? Gay, lesbian and bisexual people should have the same rights as heterosexual people. O sea, las personas gay, lesbianas y bisexuales deberían tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. ¿Por qué somos el tercer país en la Unión Europea en aceptación del colectivo LGTBI? Y nos vemos como si... La orientación, esto dice, ¿vale? Para cada uno de los tipos de discriminación podría decirme, según su opinión, si está muy extendido, más o menos extendido, más o menos raro o muy raro en su país. Y la discriminación en referente a la orientación sexual, ser gay, lesbiana o bisexual. O sea, creemos que un 54% de las personas creen que está muy extendida la discriminación por cuestión de orientación sexual y un 43% creen que está bastante extendido. O sea, 50 y 40 son 90... Sí, 90%, un 93% de... No, espera, que me he colado. 54 son... Un 98%. Un 98% de la gente se piensa... Que me he ido a otro país. Un 98% de la gente se piensa que la discriminación está tremendamente extendida. Un 98% de la gente. O sea, y somos un país
tremendamente tolerante. Y, por cierto, esta cifra del 91% de gente aceptándola no lo alcanza así la derecha, ¿eh? Os lo digo más que nada porque dejéis de dar el coñazo con que la derecha tiene algo en contra porque la mayoría de los votantes de derecha están aquí. O sea, les da igual. No van a irse por ahí a palear homosexuales. Ni les importa tener un hijo gay mayormente ni un vecino gay. O sea, a la mayoría de la gente, de hecho, esa tolerancia, esa aceptación esa naturaleza que tenemos los españoles de que en el fondo nos importa un poco todo un pimiento. De mientras no molestes ni des mucho por saco, todo lo que quieras con tu vida. O sea, a nadie le importa. Sales a la calle y ves a parejas gays y te hablan personas, ¿sabes?, con una naturalidad. O sea, yo tengo en el club donde entreno con el perro, hay una chica que es lesbiana y estuvo con su novia un montón de años, luego lo dejaron por motivos que no vienen al caso, ¿sabes? Es como, pues muy bien, pues fantástico, o sea, a nadie le importa. O sea, es que a nadie le importa, como tampoco te importa que tú tengas novio, ¿sabes? En mi caso, que soy heterosexual. Atlas. Entonces, bien, volviendo a este tema y un poco para concluir, nos encontramos con esta... Y perdonad por el perro, pero es que es imbécil. Basta ya, Atlas. Nos encontramos con esta situación, ¿no?, en la que vemos que hay un 91% de aceptación y un 98% de personas que se creen que las personas que hay una discriminación muy extendida hacia el colectivo LGTBI. Y a mí me da pena. O sea, en el fondo me da pena porque el otro día leí un tuit, ¿no?, de un chico que le había llamado a su madre diciéndole que le iba a sacar del país, porque tenía miedo, ¿no?, después de lo que le había pasado al otro muchacho, que le habían grabado, que luego había sido todo mentira, que le iba a sacar del país y me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque yo me quedé pensando, bueno, y te va a sacar del país y a dónde dice que te va a llevar. O sea, porque vivimos en uno de los países más tolerantes del mundo. Vivimos en uno de los países más abiertos. Vivimos en un país donde ser homosexual... Me cago en la leche. Alex, venga, a tu sitio. Vivimos en un país donde ser homosexual está ampliamente aceptado. Y esto no quiere decir que no vaya a haber todavía algunos remanentes, algunos, digamos, sesgos... pero no es el infierno ni muchísimo menos que nos lo están pintando. Y estos son los puñeteros medios de comunicación. Estos son los medios de comunicación y gente que tiene sus intereses para crear una cultura del miedo, para tenernos controlados, para tenernos acojonados pensando que es todo terrible y que es una hecatombe, y realmente estamos yendo en la dirección correcta. Y no es justo que haya personas sufriendo miedo. De manera completamente innecesaria. Además, un miedo que no está justificado, porque una cosa es tener unas ciertas precauciones cuando sales. O sea, yo salgo a la calle, yo no voy con miedo. Otra cosa es que sea imbécil, no vaya con precaución, pero con miedo no voy. Porque te están vendiendo día sí, día también, te están machacando con esta cultura del miedo, te están machacando con estas noticias de miedo. Y este vídeo lo he hecho porque quería demostraros que toda esa percepción de miedo es una magnificación de un problema que, si bien existe, no es ni de lejos tan grave como nos lo están intentando pintar desde los medios de comunicación, desde la política y desde las redes sociales. O sea, somos 47 millones de personas. 200 denuncias frente a 47 millones de personas es una cifra muy, muy, muy baja. Somos uno de los países más seguros del mundo. Somos uno de los países más bajos en criminalidad. Somos uno de los países más abiertos. Somos el tercer país en tolerancia y aceptación del colectivo LGTBI. ¿Tenemos mucho más de qué sentirnos orgullosos que de qué avergonzarnos? O sea, y esto lo hemos hecho juntos todos.
Gente de derechas, gente de izquierdas, gente del centro. Esto lo hemos conseguido juntos. Esto no ha sido... O sea, esto somos todos. Y algún imbécil por ahí. Pero esto al final somos todos. O sea, aquí no hay colores políticos. Aquí hay personas viendo a personas. Entonces, quiero reivindicar ese sentirnos orgullosos de la España que hemos construido. Que si bien tenemos nuestros problemas, si bien no somos perfectos, pero hemos construido una España abierta, tolerante, vanguardista, a nivel social, y creo que esa es la bandera que tenemos que llevar. Creo que esas son las noticias que tendríamos que leer. O sea, las que nos hagan sentirnos verdaderamente orgullosos de formar parte de este país y de formar parte de esto. Así que muchas gracias por escucharme y espero que paséis una buena noche.